a nuestro rector para que dirija unas palabras y pueda comentar cuál ha sido el objetivo de esta actividad. Dejo con ustedes entonces a nuestro rector Matías Ríos. Muchas gracias. A ver, me falta el micrófono. Ahí sí. Patricia, muchas gracias. Gabriela, muchas gracias también por este espacio que nos han regalado. Muy buenas tardes a todos, especialmente a los panelistas, la señora Ana Herrera, Verónica Arévalo y el profesor Marcelo Soto. Estimados padres, apoderados, mamás, exalumnos, alumnos, profesores, todos los que están aquí, amigos. Ahí escuchaba un alumno del profesor Marcelo Soto. Nos alegramos que hayan podido hacerse un tiempo hoy día en la tarde para estar presentes en esta oportunidad que para nosotros es muy especial y es bueno mencionarlo porque en estos días hemos tenido días muy especiales, alegres, entretenidos, distintos, a propósito de que el viernes pasado se inició la celebración del Día del Libro y en conjunto con ello el Día de la Convivencia Escolar. Dos actividades que para nosotros siempre han sido muy relevantes, pero hoy día hubo un trabajo colaborativo entre el área de lenguaje, dirigido por su jefa de departamento, de convivencia escolar, dirigido por la encargada de convivencia escolar, de música, por el jefe de departamento de música, realizando diferentes actividades como las clases temáticas del lenguaje, el cuentacuento del abuelo que nos dejaba algunas enseñanzas que tenían que ver justamente con el buen trato, la convivencia, y eso lo ha completado con un gran aporte el área de música, creando y grabando canciones que recogían el espíritu y la identidad del buen clima que en el colegio hemos querido cultivar y estamos siempre muy atentos a preparar y a ofrecer a los demás. Ese material que es muy bonito, está siendo subido en las redes sociales, en Instagram, y ya prontito, espero que ya mañana o el sábado va a estar subido en la página web del colegio, así que para que lo quieran escuchar, ojalá puedan darse la oportunidad de entrar al Instagram del colegio y se van a dar cuenta de que ha habido un gran trabajo y donde participan muchos estudiantes de segundo, octavo, tercero, cuarto medio, etcétera, donde hay una participación muy bonita, muy notable. Esta semana la queremos cerrar con un conversatorio que tiene que ver con recoger de la literatura y la convivencia social. Y por eso agradecemos nuevamente la presencia de los panelistas de esta tarde, noche ya, y que ahora van a ser presentados, así que, sin más, les agradezco la presencia de todos los que están, porque creo que hay algo que nos mueve, y a todos los que estamos aquí, y tiene que ver con el cariño, con el amor que tenemos hacia la literatura, al espacio de la convivencia que podemos generar entre las personas, lo que significa generar un diálogo entre nosotros, el provocar, el verbalizar los sentimientos, son elementos que están detrás de esto. Y por eso entonces nuevamente agradezco a Patricia como nuestra coordinadora y a Gabriela como la coordinadora también del departamento, y el apoyo que ha hecho, o el gran apoyo que ha hecho el Departamento de Música con José Antonio para fortalecer este encuentro. Así que muchas gracias a todos ustedes por estar presentes y espero que sea de toda su satisfacción lo que vamos a vivir hoy día, esta tarde. Un abrazo grande a todos los que han llegado. Muchas gracias. Patricia. Muchas gracias, rector. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de esta instancia, pero no sin antes recordar brevemente en qué consiste un conversatorio. Siempre hablamos de conversatorio, de foros, de charlas, entonces vamos a hacer esta bajada y decir que el conversatorio es una instancia en donde vamos a dialogar y generalmente se siguen ejes. En este caso vamos a trabajar con dos ejes, que ya lo mencionaba el rector, el Día del Libro y la convivencia escolar. Se trata de una metodología en que podamos compartir experiencias de manera participativa, lúdica, entretenida, y estamos todos invitados a que este encuentro lo disfrutemos, compartamos de esta manera como colegio, fomentando uno de nuestros 7 sellos formativos, que es la participación significativa. Este conversatorio, entonces, el de hoy,
se debe, por un lado, a los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación, que llaman a los colegios a que experimentemos durante el mes de abril, el mes de la convivencia escolar, y por otro lado, el día 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Este año hemos trabajado de manera colaborativa. Invitamos también, como es la invitación al trabajo con nuestros estudiantes, los adultos, los profesores, instamos también esta forma de trabajo colaborativo, y tal como se nos invita en este proyecto educativo del colegio, para unir ambos hitos. Y desde allí buscamos celebrar entonces y visibilizar en la comunidad tanto la importancia de la buena convivencia como de una lectura entretenida. En virtud de aquello nace el proyecto Historia de Buen Trato, nombre con el que se enmarcan distintas actividades que se realizan entre el 23 y 30 de abril en nuestro colegio, dirigido por la jefa de departamento de lenguaje, la profesora Gabriela. Hubo cuentacuentos, melodías para nuestros sellos formativos, historias de buen trato, donde profesores, estudiantes, apoderados subían a las redes sociales el libro que le dejó una enseñanza, que le dejó un vínculo con alguna experiencia, con alguna historia que estuviese relacionada con el buen trato, con la buena convivencia. Y también conversatorios. En este conversatorio, ¿cierto?, también se va a cerrar una campaña que le va a compartir más adelante la profesora Gabriela. Y ahora yo voy a dejar con ustedes a la encargada del CRA, la señorita Magdalena Vigno. Ella va a ser la encargada de dirigir este conversatorio y también va a tener el placer de presentar a nuestros invitados. Adelante, profesora Magdalena. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio. Antes que todo vamos a presentar a nuestros invitados. La primera invitada es Verónica Arévalo, quien es profesora de Historia y Geografía y autora de los libros Territorio Excluido, Cuentos Situados, de Ediciones Urañas, y Trenza, Tres Hilos Poéticos. Ha colaborado con cuentos y poemas en las compilaciones Zona de Sacrificio, Cuentos de Mujeres para Mujeres, y próximamente en Antología del Cuento Zombie. Si está por ahí, ¿puede hacer alguna seña para saludar? Sí, acá estoy. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, me pone muy contenta poder ser parte de este espacio para hablar de algo que realmente amo, que es la literatura. Muchas gracias. Luego, Alma Herrera, quien también es profesora, pero de castellano, del Pedagógico de la Universidad de Chile. Es magíster en docencia e investigación universitaria, diplomada en educación para la vida en Dinamarca. Trabaja desde el 2002 en el Departamento de Educación de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana, y entre sus tareas está a cargo del CRA y de la Biblioteca Migrante. Tiene su vicio en la lectura y escribe poemas y cuentos breves. La tenemos por ahí para que... Sí, hola, muy buenas tardes, mucho gusto de estar aquí y de poder compartir con ustedes nuestras experiencias y mi vicio principal, que es la lectura. Por último, Marcelo Soto, quien estudió licenciatura en Lengua y Literatura para luego transitar por la cultura en diversos roles: dramaturgo, director teatral, actor, bailarín, gestor cultural y mediador del libro y la lectura. Vivió 6 años en Buenos Aires, donde escribió Memorias del Óxido, Farmacodermia, Ecléctica y Super Don Quijote para la compañía chileno-francesa. En 2019 regresó a Chile y actualmente se desempeña como profesor en educación media y pertenece a la red de profesores del programa Escuela al Cine. ¿Dónde está para que...? Ahí está. Hola, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comprobando el audio, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ya, genial. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. A Gabriela también por invitarme a estar en este conversatorio, así que feliz de compartir este tránsito, tanto con la comunidad del colegio y también, como vi, también hay estudiantes míos. Yo estoy en el Colegio Inmaculada Concepción de San Fernando, sexta región. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, yo quisiera partir este conversatorio con un fragmento de este libro de Gabriela Mistral, no sé si lo ven.
que se llama Pasión de Enseñar, que es su pensamiento pedagógico, porque aparte de poeta fue una gran pedagoga, y el libro muy bonito como objeto, también tiene una encuadernación aquí con cosido, no sé si se alcanza a ver. Bueno, es un fragmento cortito. Pasión de leer, linda calentura que casi alcanza la del amor, a la de la amistad, a la de los campeonatos. Que los ojos se vayan al papel impreso como el perro a su amo, que el libro, al igual de una cara, llame en la vitrina y haga volverse y plantarse delante en un hechizo real. Que se haga al leer un ímpetu casi carnal, que se sienta el amor propio de haber leído los libros mayores de siempre y el bueno de ayer. Que la noble industria del libro exista para nosotros por el gasto que hacemos de ella, como existe la de los tejidos y alimentos, y que el escritor se vuelva criatura presente en la vida de todos, a lo menos tanto como el político o industrial. Entonces, y no antes, la lectura estará en su punto, como el almíbar, ni pedirá más que fuese manía, ni aceptará menos, que sería flojedad. Pasión de leer, seguro contra la soledad muerta de los güeros de la vida interna, o sea, de los más. Sirviese la lectura solamente para colmar este hondón del fastidio y ya habría cumplido su encargo. Pasión preciosa de fojear el mundo por mano más hábil que la propia. Pasión de recorrer lo no recorrido en sentimiento de acción. Arribo a posadas donde dormir soñando unos sueños, si no mejores, diferentes del propio. Y pasión del idioma, hablado por uno más donoso o más ágil o más rico que nosotros. Se quiere como a la entrada a la lengua, y eso no se sabe sino leyendo en escritura feliz un logro del prójimo, que nos da más placer que la nuestra, que nos llega a producir una alegría pasada corporal a fuerza de ser tan viva. A partir de esto me gustaría preguntarles, aparte de hablar ella del placer, de cómo la lectura nos puede llevar a otros mundos, me quiero quedar con el seguro contra la soledad, y que en este caso no ha sido solo como interna, como dice Gabriela Mistral, sino que ha sido una soledad súper concreta, este aislamiento físico a los que nos ha llevado la pandemia. Y me gustaría que ustedes hablaran desde su experiencia, ¿qué rol creen que ha jugado la lectura en este encierro? Puede partir el que guste. Ya, voy a partir. Bueno, yo creo que de todas maneras ha sido algo bien interesante en el encierro, porque la industria editorial estaba como en crisis con esto de que habían salido tantas otras formas de lectura como la lectura digital. Entonces estaba bastante en crisis y todo lo que hemos estado leyendo en el diario, en distintas forma, ha sido una recuperación a pesar de que las librerías están cerradas, ha sido una recuperación de la industria editorial, porque se ha vuelto bastante a la lectura en papel, al libro físico, que yo lo adoro mucho, y es increíble cómo uno a mí me ha pasado por lo menos que me he puesto al día en esto de estar con teletrabajo, me he puesto al día con algunos libracos que tenía ahí al debe. Entonces, es increíble cómo uno se conecta con otros, y han resurgido también libros que se escribieron hace años, como El amor en los tiempos del cólera, por esta situación del encierro, y otros de otras épocas también en que se ha sufrido pandemia. Por supuesto que la soledad es una soledad muy acompañada, muy acompañada por tantos y tantos narradores y poetas que nos hacen llegar todo su mundo, su imaginación. Y esto tomado de la mano con la convivencia social de todas maneras, porque también nos imaginamos otras realidades y empatizamos con ese otro que nos habla. Yo soy una convencida de que nosotros nos completamos en el otro, y los libros nos traen muchos otros y otras.
Eso. Muchas gracias. Sí, de hecho, contrario a lo que podría pensarse, la gente está fatigada con las pantallas y ha vuelto al libro en papel. Y aunque eso no significa que no hayan aumentado los lectores digitales, pero más ha sido como lo digital un medio para adquirir libros impresos. ¿Podemos seguir con Verónica, que nos cuente? Y bueno, primero que todo, voy a compartirles algo que escribí, que es parte de este poemario que publiqué hace poco. Se llama Encierro. Nos ordenaron encierro y obedecí. Recluí mis pies y mis brazos y mi rostro. Llamé a los ausentes si respondían a mis demandas de socorro ante la gigante soledad que aplasta mis pulmones. Es ahora en que dejo de arrepentirme por no haber desterrado a la niña que creaba mundos en una sala de clases. Les comparto esto porque, bueno, a partir también de la experiencia, ¿no? Del encierro, de la cuarentena y de la distancia, de esta ausencia de otros, de abrazar a otros, en mi caso mi mamá, de mi hermana que están en otra ciudad, y así me imagino que varios de ustedes, a lo mejor los abuelos, las abuelas, o gente que hace rato no pueden ver de una forma presencial, ¿no? Finalmente va generando y va menoscabando, va entristeciendo el corazón. Yo creo que varios aquí a lo mejor varias pueden compartir también su experiencia en torno a esto. Y frente a eso, la literatura, ya sea en general los actos creativos, puede ser que alguien a lo mejor desde la pintura, o desde la música, o desde otras prácticas, ¿no? De alguna forma como que es parte como de enfrentar esa tristeza y ese sentimiento que se va sintiendo de angustia y de estar abrumado. A mí me gusta mucho esta idea, no sé si han visto la película Soul, si no la han visto se las recomiendo, la última de Pixar. Hay un momento en donde hablan de estar en la zona, y es como que esta sensación en que el espíritu sale del cuerpo físico, sale del entorno y logra estar en un plano en donde se siente pleno y desarrollado y en conexión. A mí me pasa eso con los libros. Siento que es cuando leo algo con lo que conecto, o cuando logro escribir algo que me logra expresar, ¿no? en toda plenitud, logro salir un poco de la realidad más inmediata. Puede estar sonando el celular, ¿no es cierto? 100 mensajes después cuando uno vuelve, pero mientras está en ese estado hay plenitud, hay ese sentimiento, uno se aleja de estos sentimientos quizás más de tristeza, de angustia, que pueden ir generando también todo esto. Creo que en este periodo cada persona ha tenido que indagar, ¿no? y identificar qué es lo que finalmente te hace sentir pleno y te hace sentir conectado, porque creo que es muy fácil perder la conexión, sentirte aislado, sentirte desvinculado, esta sensación de, bueno, frente a esto, ¿qué soy yo? ¿no? Y sentirte pequeña en mi caso, así, sentirte así como tan pequeña ante la inmensidad de todo lo que está ocurriendo. Entonces, de alguna forma, en mi caso, la literatura es eso, y creo que a mucha gente también le pasa, sentirse otra vez vinculado de alguna forma, vinculada a la vida. Estamos viviendo un momento en que eso, hay mucha incertidumbre, quizás muertes de seres queridos. Entonces, frente a eso, hacer cosas que te hacen sentir viva son respiros, ¿no? Respiros que te permiten poder seguir y poder seguir resistiendo. Y yo creo que eso, la literatura en este momento se ha convertido en un espacio de resistencia para cuando nos volvamos a encontrar otra vez. Muchas gracias. ¿Nos queda Marcelo? ¿Está por ahí? Sí, por supuesto, acá estoy. Tomándome la intertextualidad, este recurso que contamos actualmente tan hermoso, y tomando las palabras de Verónica, vamos con un poco de música.
música de soul, para comenzar. Siempre trato de conectar también esta cosa de la intertextualidad que tenemos entre la literatura, la lectura. Y parto con este recurso musical porque es finalmente volver a algo que hemos tenido durante la pandemia, que es gracias a la cultura, en sus distintas manifestaciones, hemos podido aguantar el encierro. Eso es lo primero. O sea, el encierro, por un lado, la podemos permitir gracias a que tenemos streaming, música, libros, y en torno a todas esas formas que tenemos de la cultura, siempre está detrás una palabra escrita, depende del idioma, un dibujo, una ilustración, que nos permite también poder dialogar y poder transformar aquella experiencia en algo comunitario. Y desde este punto también decir que agradezco esta invitación porque justamente cuesta mucho poder compartir y conversar en torno a lo que son las experiencias mediadas de la literatura, de los libros y en general de la cultura. En torno a lo específico de este contexto, yo para el día del libro compartí con mis estudiantes que yo soy muy nómade. Salí de Santiago a los 22 años, ya son 10, 12 años de estar afuera de Santiago, y he transitado por distintas ciudades. Por lo mismo también he transitado por distintas formas de la cultura y el arte. Y mis libros están en la casa de mis padres. Y les compartí a mis estudiantes que los libros finalmente son una forma de yo estar en la casa por más que hace más de un año que no puedo ir a visitar a mis padres. En un momento pensé en traerme los libros a San Fernando y fue como, no, los libros son tu pieza, tú estás acá. Yo sé que tú estás bien porque tus libros están acá, presentes. Entonces el libro se transformó en otra cosa y en este momento muchos de ustedes van a asociar un libro con algún familiar o pueden estar asociando ese momento de el libro que estaba en la casa de mis padres, el libro que me recuerda a una persona. Y ya esta conversación deja de ser una conversación en la cual solamente me están poniendo atención a lo que estoy conversando, sino que su imaginación se fue hacia un recuerdo. Y esa instancia de provocar recuerdos es algo que puede la lectura, es algo que pueden los libros y que creo que es lo más peligroso de esta forma digital de compartirnos, que finalmente tenemos pocas instancias de generar recuerdos significativos. Y eso lo podemos hacer a través del libro, a través de compartir experiencias y espacios como este. Muchas gracias. Te voy a aprovechar de preguntar a ti, ya que hablaste de cómo la cultura nos ha permitido resistir el encierro. ¿Cómo ves esto de que, por una parte, el consumo de productos culturales haya aumentado, pero que el ámbito cultural haya sido uno de los sectores más golpeados? Sobre todo que tú eres dramaturgo y te has dedicado no sé si has dirigido también obras de teatro, entonces, de hecho, el gremio de los actores es uno de los más golpeados. ¿Cómo ves esa paradoja? Sí, o sea, no es gratuito también que yo llegue a trabajar en educación en un colegio, porque mi vuelta a Chile, y esto también lo comparto como experiencia de vida, tiene que ver con la inflación, el proceso de inflación en Argentina. Yo, como generación de los 30 años, crecido en Chile, no sabía lo que era la inflación, y la compañía de teatro de la cual participaba en Argentina se fragmentó. Muchos se fueron, de los 8 que éramos la compañía de teatro, finalmente se quedaron 3 en Buenos Aires, otros se fueron a Uruguay, México, Barcelona, y yo volví a Chile. Entonces, el tema de, por un lado, es difícil mantenerse en la cultura, por supuesto, porque vemos cómo no solo, voy a hablar de mercado, en un mercado de la cultura, hay que no solamente tener ganas, ideas, propuestas, hay que también llenar formularios, tener a alguien encargado de la producción, tener un community manager, armar comunidades. Y uno de los temas que finalmente por los cuales yo digo que me vuelvo a encantar de la educación, porque yo ya había trabajado en instancia de colegio en el 2013, acá en Chile, y siempre estuve ligado a la educación en ámbitos de dramaturgia, teatro. Fue porque yo sentí que mi propio trabajo de la escritura se estaba convirtiendo en un trabajo muy solitario. Y al trabajar en colegio, podía levantarme y encontrar una comunidad a la cual compartir y una comunidad con la cual hablar. Ahí hubo una transformación. Desde el motivo por el cual finalmente elijo trabajar en colegio. Existo para una comunidad y esa comunidad yo la complemento. Es difícil el tema de las artes porque acá vemos que se engloban solamente en aquellas que tienen como mayor apreciación o finalmente pensamos en las que tienen mayor llegada.
Si lo ponemos como en sentido de venta de libros, los que más venden libros, los que más tienen publicidad, y quedan muchas compañías por debajo que son aquellas que no logran tener esa visualización y ese apoyo no solamente económico, también de armar comunidades y sostenerlas, que es tan difícil mantener comunidades como puede ser un grupo de teatro pequeño ante problemas económicos, o puede ser también una misma comunidad como la educativa, de cómo armamos un colegio en lo digital. Así que yo creo que, lamentablemente, acá vemos que, por un lado, reconocemos que la cultura nos permite sobrevivir, pero está siempre mediada por aquellos que tienen más visibilización, por ejemplo, los que están en Netflix, los que pueden llegar a transformarse en un videojuego. Entonces, aquellas editoriales pequeñas, aquellos espacios de conversación que apuntan a grupos minoritarios, cuesta siempre. Y ahí donde es muy necesario, por ejemplo, una cultura nacional, de que la cultura es importante para nuestra vida. Y tomo esto porque el año pasado estuve leyendo mucho a un profesor italiano, Nuccio Ordine, que habla del manifiesto en torno a la importancia del ocio. Y el ocio, ponerlo como algo trascendental para la vida. Sin el ocio no tenemos temas de conversación. Entonces, finalmente, es como decir, volvamos a la importancia del ocio. No solamente de la producción, de pensar la cultura como producción de, sino que todo ese espacio que puede generar el aburrimiento, el ocio, la pérdida de tiempo, finalmente son los espacios que más disfrutamos durante el día a día. Sí, de hecho, el título del libro de Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil, ya es muy sugerente. Yendo un poco de estas, de repente, experiencias más solitarias de lectura, al ámbito ya como de las lecturas colectivas, porque creo que igual han tenido un incremento los espacios de talleres literarios, clubes de lectura. Estamos separados, pero al mismo tiempo la virtualidad ha permitido que gente de distintos lugares pueda conectarse en estos espacios virtuales que han crecido. Yo creo, tengo esa impresión. Y dentro de estos proyectos de lectura colectiva, me gustaría preguntarle a Alma, o que Alma nos contara un poco más sobre un proyecto muy bonito que ella dirige, que es la Biblioteca Migrante, que está dentro de la Política Nacional de Estudiantes Extranjeros, porque ahí la literatura y la selección bibliográfica abre conversaciones en torno a la convivencia, y me gustaría que tú lo hablaras con más propiedad. Ya. Mira, la Biblioteca Migrante es un proyecto muy, muy lindo que está enmarcado en una unidad que se llama Educación para Todos en el Ministerio de Educación. Y lamentablemente es un proyecto chiquitito, no se tiene mucho dinero para hacerlo. Entonces, la idea que tenemos es que es migrante por dos lados, porque los colegios que postulan tienen una alta matrícula de estudiantes migrantes, y por otro lado, esta biblioteca que se les entrega va migrando de sala en sala. Entonces, a los encargados CRA o los encargados de la Biblioteca Migrante, les hacemos unas jornadas en que les presentamos los libros, ¿ya? Abrimos los libros y los trabajamos con ellos en un enfoque muy lindo, que es el enfoque DIME, que es el enfoque de no preguntar nunca un por qué, porque el por qué de alguna manera inmoviliza, y tampoco preguntar demasiado si te gustó o no te gustó, sino que hacer preguntas adecuadas para que se expanda el libro y el lector nos haga saber qué es lo que le pasa. En esa selección de libros hay muchos libros álbum, y para que den la posibilidad de imaginar la historia y escribir la propia historia. Y hay libros tremendos que nos remecen por estas cosas tremendas que le pasan a los migrantes. Los migrantes se van de su lugar, muchas veces no pueden volver nunca más, se van por condiciones económicas, sociales, persecuciones políticas. Entonces es como muy, muy doloroso. Hace como un mes
supe de un cientista político muy joven, con 2 hijos pequeños, que venía escapando de la guerra de Siria. ¿Mm? Y él lamentablemente no se podía sumar a la comunidad siria, que fue la primera intención que tuvo el ministerio, ¿no? Que se sumara a la comunidad siria, porque era kurdo. Entonces él es perseguido por los sirios. Entonces a mí me dolió tremendamente porque sus 2 hijos pequeñitos no tenían colegio donde ir. Él como cientista político tampoco no habla español, entonces era una cosa muy, muy dolorosa. También lo hablé con el equipo de Educación para Todos por si podíamos hacer algo más. Logramos conseguir al menos una matrícula para los 2 pequeñitos que eran de pre-kinder y kinder, chiquititos, insertándose en esta nueva sociedad, o sea, en esta sociedad que para ellos es totalmente desconocida. Entonces, estos libros buscan traer el acercamiento de los migrantes con los chilenos, porque nos ha costado mucho. Ha habido muchos problemas, mucho bullying, y es algo bien tremendo. Entonces, estamos en la búsqueda de esta hermandad, de este empatizar con el otro. Eso. Muchas gracias. Sí, había visto que ustedes trabajaban principalmente con el libro álbum, o en otros lados que lo llaman libro ilustrado. Sí. Y dentro de esos libros, a mí me gustan mucho los libros silentes, que son eso, es que antes de eso, el libro álbum es el libro construido con texto e imagen, donde los 2 textos construyen sentido, no se puede prescindir de ninguna u otra. Pero hay una categoría especial que son los textos silentes, donde la narración se hace a partir solo de imágenes. Y de repente estos temas están tremendos, que no hay palabras, está solo la imagen, y está ahí dentro de esos libros silentes, está Emigrante, Shauntan, Flotante, de David Paisner, y hay uno que el año pasado, de Isa Watanabe, la peruana, que se llama Migrantes, que ganó el Premio Liberater 2020. Le voy a mostrar un poco, un videito corto para que vean de qué se trata. No es del libro en sí, sino que es ella hablando sobre su libro, y que son unas ilustraciones muy lindas aparte. Entonces vamos a ponerlo acá. Fusol certificó sus detergentes Uso la suavizantes y publicidad. lavadosas como libres de testeo animal. Ahí. A veces creo que cuando uno ve estas cosas que son tan fuertes, lo único que haces es quedarte en silencio, ¿no? Es como, no hay palabras, no se puede decir mucho. Y lo único que creo que se puede hacer, o yo puedo hacer como ilustradora, es dibujar, no sé otra cosa. Entonces, recuerdo que lo que me llevó a hacer este dibujo fueron las ganas de que esos niños de alguna forma tuvieran no sé cómo explicar, un cobijo. Hice este dibujo y de pronto veo este personaje y lo que me apetece es hacer el siguiente para que este personaje esté con sueño, ¿no? Entonces hice solo para que pudiera descansar. Me gusta mucho dibujar cabezas de animales y es algo que siempre me ha gustado. En realidad cabezas diferentes, es algo que me viene un poco del collage que hacía mucho antes. Y en este caso creo que me ayudaba a combinar esto que puede ser una historia muy dura
con algo de fantasía que permite que te aproximes desde otro lugar de repente y que cueste un poquito menos, sobre todo pensando en los niños. No solamente hay que pensar en los niños que van a ver el libro, sino los niños que han vivido esta historia justamente, ¿no? Y no es una historia tan bonita, y creo que es importante que los niños se vinculen también con esto. Es un camino duro, pero hay aquí cierta esperanza en el cariño y en la compañía que se hacen unos a otros, ¿no? A veces me siento mal, por ejemplo, es una de las mejores maneras de calmarme. Sí, sé que es como... es el lugar donde puedo estar, ¿no? Es casi como un lugar, sí, algo así. Bueno, era muy... Con la app Sodimac encuentra todo para tu casa desde Quedó cualquier prendido lugar. esto. Perdón. Perdón. Bueno, quería mostrar porque querían también que vieran un poco las imágenes, como ella trabaja con ilustración y después solo hace en digital el fondo, pero para retomar esta idea que ella lo dice, como que ver un cobijo en estos libros, que es con la idea que partimos aquí, de un poco seguro contra la soledad de Mistral, o está en el encierro como hemos resistido. Y también está la parte creativa de la que hablaba Verónica hace un rato, de cómo la creación también es un modo de resistencia o para pasar los momentos de angustia o de pena, y los tres invitados que tenemos acá escriben, ya sea de manera profesional o como hobby. Entonces, me gustaría aquí preguntarle a Verónica, porque ella aparte vive en Antofagasta, que es un lugar con mucha población migrante, y tú tengo entendido que eres también encargada del patrimonio cultural inmaterial de la región de Antofagasta. Entonces, Así es. sí. Y tiene un libro que no lo he leído, entonces no sé cómo se puede vincular, pero que dice que se llama Territorio Excluido, cuentos situados, y no sé si de alguna manera se relaciona con esto, porque no he accedido al título. Y bueno, primero que todo señalar que efectivamente lo que señaló Marcelo, ¿no? Sobre el mundo de la creación cultural en Chile es bastante... es bastante hostil, y también lo vincula un poco a la hostilidad que describe un poco Alma, ¿no? ¿En qué sentido hostil? En que efectivamente no hay como políticas, ¿no?, públicas que lo aborden de forma integral. Tenemos un impuesto al libro que es muy alto en relación a otros países. Y claro, yo publico, ¿no es cierto?, desde una editorial local. También ahí hay una decisión en materia de que, bueno, cómo vamos también relevando las voces de los distintos territorios. De alguna forma estoy en el margen del margen, ¿no? Chile dentro del mundo es un margen, y dentro de Chile, donde todo está concentrado en Santiago, Antofagasta, el norte grande, ¿no? Otro margen, que a veces pareciera que somos de otro país. Bueno, al respecto, claro, el libro de alguna forma también surge un poco y lo sincerizo, ¿no? Como también a veces por las frustraciones que implican el trabajo. Yo amo mi trabajo en el Ministerio de las Culturas. Soy de alguna forma, me toca también ver lo que escribía Marcelo, ¿no? De la precarización, y enfrentarme también con un poco a la impotencia. ¿Qué podemos hacer?
como trabajadora, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y a veces es bien poco. Vemos que efectivamente faltan recursos, que no es algo que está priorizado muchas veces. Muchos concursos que dejan afuera a mucha gente y que a su vez también tiene desigualdad, porque no es lo mismo que postule a alguien en Santiago a que postule a alguien acá, o incluso dentro de la región, ¿no es cierto?, alguien de comunas como Yahue o San Pedro de Atacama. Probablemente les suena, pero que son comunas rurales, en su realidad son pueblos. Entonces, donde no hay buenas conexiones, las desigualdades a nivel de nuestro país es mucha, y de ahí, ¿no es cierto?, quizás desde esa mirada, ¿no? Y sentir a veces que no hacemos lo suficiente, que yo no puedo hacer lo suficiente, surge un poco este libro de cuentos que rescata historias. Y el foco tiene que ver un poco con eso, con este territorio como históricamente excluido, pero no desde una visión como victimista, sino también como desde la resistencia, ¿no? O sea, aquí también habemos personas que lo estamos dando todo con mucho amor, donde uno puede reconocer amistad, donde uno puede reconocer creatividad, donde uno puede reconocer mucha humanidad también. Entonces son cuentos que están en distintas partes de este largo país, pero cada uno cuenta una historia quizás pequeña en cuanto a sus hechos, pero bueno, el comentario que cuando lo presento, ¿no?, al editorial, como también que dialoga mucho, puede ser cualquier lugar de Chile y tiene mucho sentido. Personalmente he participado de una experiencia que se llama Diálogos en Movimiento, en donde se lleva un grupo de personas, una junta de vecinos, un club de lectura, un curso, ¿no es cierto?, un colegio, lee a una autora o autor, y luego se reúne con ellos para hablar del libro. Y mi primer diálogo en movimiento fue con una junta de vecinos de Calama, gente mayor, gente que, por ejemplo, comentaba, ¿no?, que se juntaba a leer en voz alta, como habían personas mayores que se le cansaba la vista, entonces se juntaban y una de ellas leía los cuentos. Que es un acto muy lindo de la oralidad, ¿no?, de reencontrarnos y escuchar las palabras, dejar que, me gustó mucho lo que describía Alma, ¿no?, contar este cuento también como un acto social, no solamente solitario, de uno. Y es lindo porque finalmente gente que a veces tiene una experiencia de vida tan distinta y se encuentra en una historia, se ve a sí misma en una historia. Yo creo que toda persona es capaz de contar una historia única. Cada uno de los que estamos acá probablemente podamos contar una historia que otra no va a poder contar, que yo no voy a poder contar nunca en su nombre, que nadie va a poder contar por sí misma. Y cuando hacemos ese acto, ya sea de contar historias en una conversación, o decidir plasmarla en un libro, o hacerlo a través de imágenes, o a través, ¿no es cierto?, pensando en que Marcelo vinculaba el teatro, en una obra de teatro, en una película, en el formato que escojamos, o simplemente, ¿no es cierto?, en ciertas emociones, hay reconocimiento, es muy posible, ese ha sido quizá uno de los más bonitos como descubrimientos, que alguien se conecte con lo que tú estás contando, aunque tengas otra edad, aunque seas de otro sexo, aunque estés en otro lugar. Y eso creo que ha sido como, en este territorio excluido, que es como citó el libro, también ha sido como un territorio de encuentro entre historias y entre experiencias. Eso, y bueno, señalar que sí, pues hay harto como que hacer, hay iniciativas muy importantes. Yo siempre como que defiendo alto el trabajo de trabajadoras y trabajadores del Estado, porque a veces es muy complejo y efectivamente es muy adverso, pero hay mucho compromiso y bueno, la idea es que esto también pueda ir cristalizando en una estructura, ¿no?, que sea también más justa y que, por ejemplo, reconozca derechos culturales. Muchas gracias. Sí, de hecho, volviendo un poco a lo del libro silente que motivó, que esos libros silentes nos invitan a que nosotros tenemos que decir qué vemos en la narración, o sea, qué vemos en las imágenes y hacer nuestra narración. Y en ese sentido, un poco ya lo que planteaba el psicoanálisis, otras corrientes como terapéuticas, como del poder sanador de la palabra. Aquí en este caso que tú nos contabas, en esto, un poco descargos también, de quedar como marginado de ciertas cosas, y que también veo que ustedes, por lo menos tú, hablabas de
cómo te había servido la instancia creativa en el periodo durante la pandemia. Y también era en el caso de Isa Watanabe, como veíamos, y quería saber respecto de Alma y de Marcelo, cómo ha sido la producción, ya no la lectura. ¿Están por ahí? Alma. Sí. Ya. Mira, a mí me pasó una cosa como bien curiosa porque yo nunca había editado nada. Y un día me llamó una amiga y me dijo, oye, hay un poeta que edita a quienes no han editado nunca. Y eso fue ahora en pandemia. Entonces salí en este rebrote. Entonces fue muy bonito porque cada uno se financia, todos nos tuvimos que financiar, autofinanciar y, con los libros, y pudimos tener 6 páginas del libro para escribir lo que quisiéramos. Entonces fue muy bonito. Y por otro lado, también me tocó trabajar en la edición de un libro que lamentablemente no va a poder, por razones económicas que ya hemos hablado, no va a poder ser editado como libro físico, pero sí va a salir como libro digital. Y reunimos a 45 poetas de los años 70-80 en el Pedagógico de la Chile. Y ahora la UNCE lo va a editar como libro digital. Entonces, allí también, bueno, eso sí me obligó a mirar poemas del pasado, de hace 40 años, y buscar los mejores para que fueran publicados. Y fue muy hermoso el trabajo de buscar las biografías, la mayoría profesores, buscar las biografías y tratar de encontrarlos después de tantos años. Y encontré a casi todos, fue muy lindo. Entonces trabajé ahí en la edición ahora en pandemia, en plena pandemia. Así que eso por lo menos yo lo consideré bastante creativo. Eso. Por mi parte, la creatividad, bueno, yo el año pasado no estuve en San Fernando, estuve en Puerto Montt. Entonces me tocó pasar la pandemia en Puerto Montt y en un lugar que se llama el sector de Chamisa, que estaba a la desembocadura del río Chamisa, no estaba en Puerto Montt mismo viviendo, estaba a 8 kilómetros de Puerto Montt. Llegué allá en marzo, dije voy a arrendar una cabaña, voy a quedar acá, y después busco algo en Puerto Montt, cerca del lugar de trabajo, porque algo que me gusta de trabajar fuera de Santiago es que puedo vivir a irme caminando al trabajo. Valoro mucho eso de poder irme caminando o tomar la bicicleta y llegar en 5 minutos al lugar donde trabajo y tener una vida de caminante. Que si se quiere se puede asociar mucho con la poesía o también con esto mismo de que hablaba de los pequeños grupos de a quién uno le escribe o no. Y cuento esto de dónde tuve la experiencia el año pasado, porque el año pasado me tocó pasar la pandemia solo directamente. O sea, mis compañías fueron unos cisnes, el bosque, la humedad, la lluvia y mucho tiempo solitario. Y de verdad me sirvió un montón porque me pude reconciliar conmigo una parte que tenía como justamente derivada de trabajar en cultura y del arte, de decir como, ¿quién me define? ¿Quién soy? ¿Me defino ante un espejo con lluvia como Sailor Moon mirando o no? Y ahí la risa fue algo como muy espectacular y decir como hay que ponerle humor. Y siempre me acuerdo de una canción boliviana que dice, las lágrimas bailando se mezclan con el sudor. Entonces hay algo de esa mezcla entre la tristeza y también la soledad que puede permitir de una transformación. Entonces para mí el año pasado fue una transformación genial porque me cambió el tipo de ojo, desde dónde mirar, desde dónde están las preocupaciones. De darme cuenta que en realidad yo era tan pequeño en medio al lado de un bosque, de los cines que llegaban en agosto, los pelícanos de Antofagasta, aparecían en agosto, ¿cachai? Y los veía desde mi ventana y fue como, no puedo creer esto, ¿qué estoy viendo, Dios mío? Entonces fue como una experiencia bastante cambiante. Y entre medio de eso también vivir la experiencia de la partida de contemporáneos a la distancia debido también al coronavirus. Entonces,
no pude viajar a Argentina a despedir a una contemporánea, compañera de teatro, que falleció el año pasado, y eso también me llevó a plantearme y a ver que tengo muchos amigos migrantes, repartidos por el mundo. Rodrigo, uno de mis mejores amigos, hace clases en China, otra está en Canadá. No puedo cruzar Argentina a ver a los míos, entonces mi familia está en Santiago, entonces de algún modo creo que la creatividad también se ha jugado en el cómo puedo darle instancia a los demás para que puedan soportar también sus propias soledades. Creo que esa es la transformación que ha tenido, desde decir como, ok, ahora yo no estoy en un proceso de publicar o de compartir con una compañía de teatro, sino que estoy en esta transformación de compartir experiencias para justamente hacer soportable el encierro. Y el encierro también como una posibilidad de. Creo que eso es algo que al trabajar en colegio, y yo trabajo con alumnos de séptimo básico a cuarto medio, aparece mucho. Y que apareció en el mes de marzo. No sé si a los colegas que están acá presentes también les puede haber pasado. Y lo primero que conversaban eran sobre los familiares fallecidos o las instancias que habían tenido de despedida de abuelos, tíos. Entonces, era como, nos podemos acostumbrar a hablar de la muerte así como si fuese una cifra diaria, y creo que ahí es donde es una importancia del proyecto de Alma, de lo que cuenta Verónica, de finalmente volver a las comunidades más pequeñas, y que en este caso nosotros somos 43 los conectados, y en realidad esto es mucho más importante de lo que puede estar pasando en la televisión, porque nos importa a nosotros, a la comunidad que armamos. Y esa pequeña comunidad es también lo que permite el libro. Y como para cerrar mi comentario, a propósito del libro álbum, yo me traje de la biblioteca, sabía que venía la cuarentena, nosotros estamos en cuarentena fase 1, y me traje de la biblioteca del colegio libro en el álbum, porque para mí el libro álbum me permite la contemplación. Y dentro de eso me traje mi gato es un elefante, entonces habla del elefante, y otro que se llama Los Carpinchos, que habla justamente de un grupo de carpinchos que tiene que salir de escapar de su lugar, del territorio, porque está la temporada de caza y finalmente se hacen amigas de una gallina en una granja. Y los carpinchos son lo más animado que hay. Si tienen la opción de viajar a lugares donde hay carpinchos, son muy simpáticos los carpinchos. Pero viven este tema de la migración, y creo que es bueno volver a este tema de la ilustración y también del objeto. Siempre trato de poner en mis clases o de integrar, como lo hice ahora con la música, por ejemplo, integrar la diversidad cultural dentro de una conversación, de un proceso. O sea, yo me nutro de la cultura. No puedo ser sin dedicarme al ocio. Y eso es como algo que pasa y que lo estamos viviendo los profesores actualmente, que es, ¿en qué momento le doy tiempo al ocio y a leer lo que quiero porque tengo que entregar una planificación y tengo que revisar pega, etcétera? Y muchos de ustedes se sienten, les puede pasar esto, pero es como, no se olviden que lo que ustedes aman viene de aquello que le dedican tiempo por fuera del trabajo. Aquello es lo más importante. Sí, retomando un poco lo que tú dices, de hecho quiso poner también el video de la ilustradora, porque las palabras no son el único lenguaje. Y bueno, tú lo sabes bien, que te dedicas al teatro y estás en este programa de cine. En el teatro es muy notorio porque está el texto dramático, pero el texto dramático es uno de los componentes, uno de los lenguajes que interactúan en la puesta en escena. Entran el vestuario, los actores, hay distintos lenguajes que están funcionando ahí. También que es la escritura, también es lo que tú decías de darle soporte a otro, también es un medio no solo para sanar, sino que para comunicarnos con otros. Así, por ejemplo, las cartas, o en el fondo tiene un componente relacional, y de alguna u otra forma la gente escribe para ser leída. Y que voy a decir una pregunta que hay para ustedes, no sé, por acá, que decía, ¿qué consejo le darían a los jóvenes para que la lectura sea un gran compañero en sus días? Puede empezar el que guste. Yo la verdad estaba así, leí la consulta y pensaba, yo creo que lo más importante
por una parte, no tener prejuicios sobre la literatura. Creo que hay, no sé, yo ahora último, por ejemplo, estoy muy rayada con la ciencia ficción. Escribí un cuento de zombies que va a ser publicado. Y la verdad es que hay muchos géneros, son muy diversos, se está escribiendo desde muchos lados, algunas cosas que pueden resultar muy antiguas, ¿no? Otras que pueden ser súper recientes. Y la verdad es que yo creo que eso, como no se prejuicien, que sean de mente abierta, si algo no les parece, no les gusta, es muy válido, pero tampoco que se desanimen porque un libro no les gustó, porque la diversidad que hay en cuanto a creación es tan grande que probablemente encuentren algo en algún momento que sí les va a hacer sentido y les va a gustar mucho. Y en ese sentido, no sé, pienso desde los cómics, ¿no? A formatos que pueden ser más vinculados a la novela gráfica, o quizás cuentos, ¿no? Que si a alguno le gustan los de terror. Eso, hay una gran diversidad y yo creo que el mejor consejo es que nunca, primero, no permitan que sea solo un libro el que defina, ¿no? Si a ustedes les gusta o no leer, porque puede ser que ese libro no les guste y existe todo un universo de otras cosas que sí les puede gustar. Y dos, siempre tengan la mente abierta y dejen eso, poder descubrir cosas, porque probablemente encuentren algo, es tan grande lo que se hace, hay tanta gente la que escribe, que probablemente con alguien conecten. Yo, antes de Alma, porque creo que Alma, lo que pueda decir se va a conectar con lo que pueda contar de mi experiencia. Yo empecé a viajar gracias a los libros. O sea, me acuerdo como en mi imaginario de adolescente empezar a leer a Borges, Cortázar, de repente empezarme a imaginar esa ciudad, dónde estaba el barrio Constitución, dónde está esa casa llamada Aleph, donde están todos los puntos del universo, y de repente encontrarme en esa esquina fue como, oh, acá yo ya estuve cuando tenía 14 años leyendo un libro y ahora estoy en el barrio Constitución en esta casa. Entonces de repente uno empieza a hacer conexiones y a ver que la literatura te permite abrir un montón de posibilidades y que muchas veces pensamos que eh, nos quedamos con la especie de como de trauma. Por ejemplo, hay cierta edad de la adolescencia en donde se empieza a marcar mucho el tema de la lectura obligada. Vamos a trabajar con el texto escolar. No, texto escolar, no, profe. Es que a mí no me gusta leer. Ya, pero tú leís manga. Te leíste Los Titanes. Sabes que eres Jujutsu Kaisen. Entonces, como de repente, empezamos a ver que la lectura aparece de otra forma. Y eso yo creo que es algo también de lo importante ahora de la mediatización que realizamos en torno al libro, de decir, el libro siempre está, no acompaña, está presente. Y puede ser un objeto de valor que no todos tengan acceso, pero está presente en nuestras vidas. Y, y decía esto de viajar porque yo gracias al libro conocí caleta de gente. O sea, gracias a la lectura entré a... Es más, el hecho de que yo estoy acá es porque estudié gracias a la lectura. Entonces, a veces la pregunta de mis padres cuando yo entré a estudiar licenciatura era como, ¿a qué vas a hacer, hijo? ¿Por qué no estudias Derecho? Que es una pregunta que está muy presente hasta el día de hoy y que muchos la pueden vivir acá hasta el día de hoy. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Era como, en realidad llegó un momento en el cual mis viejos me dijeron, ¿sabes qué? Estamos tranquilos porque tú tenías educación. Y eso fue gracias a los libros. Y eso para mí también me relajó un montón de decir como, puedo trabajar de muchas cosas. Y lo otro fue una transformación muy bacán que me pasó con viajar y conocer más gente gracias a los libros, que me solté del libro. Llegó un momento en el que yo dije, no alcanzo solamente con la lectura y la escritura. Mi cuerpo necesita expresarse, necesito trabajar con alguien que diseñe desde un escenario, que piense en la música, que es maravilloso que un diseñador gráfico lee una obra de teatro y hace una ficha a partir de eso. Es espectacular esa transformación. Entonces, uno ve que uno parte del libro, pero luego de eso yo me solté. Me solté y fue como, ah, ya tengo el libro en mí. Ahora el libro aparece, está. Entonces también eso es lo bacán de el viajar, de conocer diversidades, y todo es gracias al libro y la lectura.
está Ahí, silenciado. ahí estaba en silencio. Estaba También muteada. les preguntan, bueno, parece que Verónica y Marcelo están en este momento en el aula. Tú, Alma, ya no estás en el aula, ¿no? No, yo ya después me especialicé y trabajé con profesores ya formados en todo lo que era el trabajo de promover la escritura a través de muchísimos juegos que hay, de juegos de escritura, de juegos de escritura. Es que había una pregunta que va a quedar para los que están en la sala de cómo enseñan poesía. Tengo entendido que por lo menos Verónica escribe poesía también. Bueno, Alma igual parece. Sí. Sí. Sí, pero se puede enseñar, es algo, eso es algo que es como súper importante que tengan presente, que se puede enseñar y todos podemos escribir, ¿ya? O sea, la cosa es como descubrir esa cosa tan como difícil pero sencilla a la vez, que es la metáfora. ¿Mm? Entonces, y para eso sí que hay una serie, como les decía, una serie de técnicas poéticas. Hay una autora nacional, la Alejandra del Río, que hace la educación poética, y ella trabaja con muchas técnicas que ha ido recolectando a lo largo de los años y de su vida, porque ella es alemana de origen, entonces lo ha ido conectando entre Europa, aquí, qué sé yo, y uno puede realmente crear bellísimas obras. O sea, me gusta mucho el haiku, que es una pincelada, es una imagen con 17 sílabas, o sea, súper chiquitita, y nos da una imagen leve, que puede irse, puede quedarse, pero hay montones, está el rondel, están los limericks, está muchísimo que se pueden trabajar desde la primera infancia, o sea, es algo muy maravilloso. Y yo a mis profes, cuando he trabajado mucho por todo Chile con profesores, y me decían, yo nunca había pensado que iba a escribir algo, y los dejaba convencidos y escribían cosas preciosas. El cadáver exquisito, para qué decirlo, lo más entretenido que hay, que uno va enrollando, va escribiendo, y va tapando lo que escribió, y escribe el otro, y escribe el otro, y escribe el otro, y después se lee, y sale un poema coherente. Entonces, no es tan complicado, y van saliendo esa cosa del sentir de cada uno, y se puede escribir sobre cualquier cosa. O sea, de Neruda para adelante, escribimos de cualquier cosa. De una cebolla, de una alcachofa, de un gato. Eso. Por mi parte, tomando lo de Alma, hay un programa que pueden encontrar en YouTube que se llama Susurro y Altavoz, del canal Encuentro de Argentina. Son programas de 20 minutos donde se hacen talleres en distintos lugares geográficos de Argentina. Tiene 3 temporadas. Es un canal, es un programa de televisión que es un taller de literatura con distintos jóvenes, donde se trabaja no solamente técnicas, sino que uno puede ver que la mediación de un poema es súper importante. El cómo se media la poesía y toda la literatura es, yo creo que algo trascendental, de no llegar y tirar y decir, lean esto. No, hacer la ruta, que sea como el camino de cuando uno va hacia el mar, ya que no todos pueden tener la posibilidad de ir al mar ahora. Piensen en la ruta de cuando uno va llegando a la costa. Que sea esa experiencia de encontrarse con el mar, encontrarse con un libro. Y lo mismo pasa con la escritura. Creo que a veces también se dice como que los estudiantes hagan un PowerPoint, que los estudiantes escriban un cuento, que entreguen un audio, hagan un microcuento, pero también hay que hacer esa ruta de camino hacia el cómo se hace un PowerPoint, cómo se hace... enseñar que hay un proceso, y creo que ese es como el cambio mayor para mediar la escritura, la lectura, para que aparezca esto que es la creatividad, que es tan como, entre comillas, cotizado, ¿no? Pero que finalmente es algo que tienen los niños. Tal vez por eso es tan cotizado. Y es súper
como lo estoy nombrando, es hasta maquiavélico, pero es algo que justamente por algo está, usted es creativo, pero es necesario volver a eso para poder ver el proceso. Creo que eso es algo que no podemos olvidar, los procesos de todas las situaciones, no apurarnos, dejar el tiempo, y dejar el tiempo, y sobre todo en pandemia, donde estamos ante estrés, y lo otro es que estamos con niños que están en situaciones emocionales que dependen de las situaciones de los adultos. Eso es algo muy importante. Si un adulto está estresado, neurona espejo, comportamiento, problemas de sueño, irritabilidad en los niños. ¿Cómo le vamos a presentar en la lectura? Por eso es tan importante como el tema de volver al camino, a la senda, de que las cosas se demoren un poco. Paciencia. Y creo que vi una pregunta sobre personajes. Sí, respecto a lo último que decía, es muy importante el vínculo afectivo en el fomento lector y la iniciación a la lectura. Sí, yo solamente quería como mencionar, porque me imagino que estamos medio cortitos de tiempo, pero muy breve, que para mí, yo voy a la base, ¿no? Como al átomo de la poesía, que es la palabra. Yo creo que es importante para enseñar, ¿no?, a escribir poesía. La poesía tiene un sonido, eso al final es síntesis, es la imagen, pero también es el sonido lo que nos sugiere, ¿no? Palabras que son oscuras, palabras que son de luz, palabras que nos saben dulces, palabras que nos son desagradables. Y yo siempre cuando planteo, ¿no?, el escribir poesía, quedarnos con eso, el escucharnos, nuestra habla cotidiana tiene palabras que son muy bellas, y otras palabras que como en su propio sonido nos enojan, ¿no? Así como que nos alteran. Entonces, ser muy atentas a la escucha, tomar las palabras, y jugar un poco desde ahí. Alguien decía, ¿qué consejo le daría? Yo me imagino, bueno, la pregunta, pero para vincularlo un poco, no se preocupen de que si lo que escriben es bueno o no. Eso yo creo que es lo primero, para empezar a escribir. Así como quizás desligarse de la expectativa, de la autoexpectativa de que voy a escribir la obra magna, ¿no? De la gran obra que me va ¿cómo se llama esto? A consagrar, sino que hacerlo como desde el movimiento, de ese impulso del que es escribir. Eso yo creo que es lo primero para comenzar a escribir. Como ya, vamos con este impulso, y luego se puede hacer la revisión, luego se pule, pero eso, no escribir desde la expectativa de que lo que tengo que hacer es bueno y que al resto le tiene que gustar. Sí, y gracias por incluir la pregunta que preguntaban, para los que no leyeron, qué consejos daban para comenzar a escribir, y había otra respecto de qué los motivó a ustedes a escribir. Si quieren, para cerrar, pueden contestar alguno brevemente eso. Bueno, yo partir brevemente también de la idea de la palabra. Yo creo que antes de la escritura, para mí eso, yo creo que yo siempre me escribo con una enamorada de la palabra. Tengo un cuaderno en que voy anotando palabras que me gustan, ¿no? Así como la última vez escuché Calicata, me gustó mucho el sonido, lo escribí, ¿no? Lo voy plasmando. Y de alguna forma eso de las palabras o de contar historias, de la creación de historias fue muy temprano en mí. Mi mamá cuenta que yo le contaba cosas en donde era como que mezclaba cosas de realidad como con sueños, me decía, parece que soñaba, y como que contaba cosas que no eran. Y bueno, la verdad es que una vez que aprendí a escribir, lo que hice fue como empezar a plasmarlo. Y tener un cuaderno, bueno, mis cuadernos empezaron a aparecer con mucha escritura, entonces ya, y bueno, mi papá acogieron eso. Yo creo que eso es muy importante para los adultos, los que tienen más edad, como acoger, identificar esto y fomentarlo. Me compraron un cuaderno solo para que escribiera, para que no ocupara los cuadernos de asignatura. Entonces, en clase siempre tenía un papel a mano, siempre tenía un papel, un lápiz, y creo que también es importante en mí, como esto de incentivarme, ¿no?, que fui escuchada. Y yo creo que aquí todos tenemos un rol, ¿no? Incluso los estudiantes pueden escuchar a los más pequeños, a sus hermanos pequeños, a sus primos, a sus sobrinos. El crecer siendo una niña escuchada cimentó en mí que tengo una voz, y que esa voz tengo derecho a que sea escuchada.
ya sea a través de lo que les estoy contando, la oralidad, o a través de la escritura. Y crecer con esa confianza es fundamental también como para poder desarrollarte, porque si no, si a nadie le hubiera interesado, quizás no lo habría dejado, ¿no? Como que me hubiera sentido que hubiera sido algo muy personal y nunca lo hubiera compartido. Y eso creo que el de escucharnos y el de validar a los niños, a las niñas, no decirle, ya, no importa, sino que al contrario, prestar atención, interesarse en lo que le están contando, es algo que todos podemos hacer, y que va creando, ¿no? Que va generando seguridad en los futuros y futuras creadores. Eso. Sí, eso es absolutamente cierto lo que tú dices. Yo creo que yo ni siquiera recuerdo cuando empecé a escribir, no tengo esa conciencia, pero también llenaba cuadernos y cuadernos y cuadernos, y ya como que llegando a la universidad ya lo hice como más, de una manera más consciente, pero también, o sea, al cabo de los años me reencontré con mi profesora jefa, y ella había guardado un poema que yo le había escrito, y que era un poema muy lindo dentro de toda su ingenuidad, que yo lo escribí como a los 14 años, y que tuve la patudez de llegar y entregárselo y regalárselo nomás. Pero también lo que dice Verónica de ser escuchado es cierto. Yo, a pesar de que ya estoy pronta a jubilar, soy de una familia bien especial, en que mis padres decían, el que nace de esta familia tiene derecho a voz y voto. Entonces nos respetaban mucho y nos compraban los libros que nosotros queríamos, haciendo un tremendo esfuerzo, porque mi papá era profesor, mi mamá era funcionaria pública, entonces era algo bien importante. Creo que también el estar en contacto con libros te ayuda, pero no siempre. ¿Ah? García Lorca por lo menos decía que a él no le ayudaba escuchar a sus amigos escritores o leer mucho, porque como que le mataba la creatividad. Entonces depende. A mí, en cambio, no, me daban como ganas de aportar mi granito de arena. Eso. Muchas gracias. En honor al tiempo vamos a tener que cerrar. Quedaron algunas preguntas ahí que ustedes pueden ver si las quieren contestar por interno. Ahora le vamos a dar el pase a la coordinadora del Departamento de Lenguaje, la Gaby, está por ahí, que va a presentarnos para cerrar el concurso que se abre hoy día. Ahí está. Sí, aquí estoy. Oye, primero, antes de contarles del concurso, le quiero pedir a todos los que quedan en la sala que no se vayan, que aguanten hasta el final, ¿sí? Y le quiero dar las gracias a nuestros 3 invitados. Y para que cierren, me gustaría darles un par de segundos a cada uno para que les den un mensaje a todos nuestros estudiantes que nos acompañan hoy día. Esta reunión va a quedar grabada, tengo un montón de niños que no pudieron venir por preuniversitario o porque ya demasiada fatiga de pantalla. Entonces, muy breve, ¿qué les gustaría decirles a nuestros estudiantes? Dale, Vero. ¿Le doy yo? Bueno, primero que todo, tienen una voz. Es una voz que merece ser escuchada y que pueden expresar de la forma en que ustedes la acomode, en los momentos que ustedes desean. Y así también les invito a que también escuchen al resto, porque finalmente también es una forma de poder entregar seguridades para poder crear. El crear es un acto también de valentía, el de compartir lo que uno hace, porque finalmente estás compartiendo algo que es personal y puede no gustarle a otro, pero finalmente también puede traer cosas muy bellas, y esas cosas bellas tienen que ver con la conexión, los vínculos, la alegría y todo lo que tiene que ver con el espíritu, ¿no? Alimentar el espíritu. Eso. Gracias, Vero. ¿Alma? Yo creo que salgan al mundo y salgan de la angustia. ¿Ah? De repente se pasan como etapas de mucha angustia en la infancia y en la juventud, y entonces salgan de eso y salgan, ya sea a través de la lectura, a través de la pintura, de la escritura, de la música. Atrévanse y salgan con alguna línea, y van a encontrar siempre un otro en el que resuenan, eso.
Gracias, Alma. ¿Marcelo? Que el camino se hace en la adolescencia, lo que hacía en la adolescencia es algo que te acompaña en toda la adultez. O sea, yo recuerdo esa experiencia de 13 años, 14, 15, tanto de vagar por Santiago como de juntarme con amigos, la lectura y de repente encontrarme con un librero viejo, ir a la feria, buscar un libro. Entonces creo que las experiencias de la adolescencia se marcan mucho para el tema de la adultez. Y eso es algo bacán, como que de sentir que justamente un libro te puede acompañar y que lo otro podéis soportar la soledad, que finalmente también como lo dice Byung-Chul Han, el filósofo alemán-coreano, habla de no hay vacuna para la depresión. Y creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que ante la depresión no hay vacuna. Así que trata de transitar ese problema llamado adolescencia, ¿cachai? Porque lo que hagas en ese tiempo, después te va a acompañar el resto, varios años más. Muchas gracias, Marcelo. Hoy les quiero dar las gracias de nuevo a los tres, a Verónica, a Alma y a Marcelo por habernos acompañado en esta tarde, y especialmente también a Magdalena, que fue una excelente moderadora de este conversatorio. Creo que lo importante es poder nutrirnos, poder hacer comunidad, poder generar los vínculos, ¿cierto? El día de mañana poder llamarlos, vengan a mi sala, ahora con lo de la telepresencialidad, ¿cierto? Podemos hacer eso, podemos de alguna manera acortar las distancias. Entonces, ya para ir cerrando, les pido de nuevo, quédense hasta el final, les voy a compartir un poco el concurso literario que nosotros tenemos para este año en el colegio. Para nuestros invitados les voy a contar que en el seminario cumplimos 60 años. ¿Ya? Este año celebramos los 60 años y eso nos tiene motivados, pero 100%. ¿Sí? Por lo tanto, a partir de la Semana del Libro y de la Convivencia, nosotros vamos a generar un proyecto que ya está en marcha, que es precioso, que tiene que ver con la publicación del libro Seminario Mi Historia, Tu Historia. ¿De qué es lo que se trata esto? Vamos a hacer, ¿cierto?, un concurso literario de microcuentos, ¿sí? Y como decía por ahí Marcelo, les vamos a enseñar a todos nuestros estudiantes cómo transitar hacia la escritura creativa, cómo transitar hacia el microcuento, con 200 palabras como máximo, y la temática va a ser la historia en el colegio, los 60 años, nuestra historia en el seminario, las anécdotas, cómo hemos aprendido y cómo hemos crecido durante estos años y cómo ha sido su experiencia como estudiantes, cómo ha sido su experiencia como profesores, cómo ha sido su experiencia como funcionarios del colegio, como apoderados, como exalumnos, etc. Por eso que este concurso está dirigido a todos los miembros de la comunidad, ¿sí? Desde una categoría 1, que van a ser los más pequeños de tercero y cuarto básico, hasta una categoría 7, donde van a estar invitados a participar los exalumnos y los apoderados. Tenemos una categoría especial para funcionarios, así que yo invito a todos mis compañeros de trabajo que se animen y que nos cuenten en 200 palabras su historia en el seminario. Sobre algunos plazos, mañana ya se inicia la convocatoria hasta el 31 de mayo inclusive, ¿sí? Las bases se van a publicar en la página del colegio el lunes 3 de mayo. Ese día se van a publicar las bases, pero nuestro equipo de lenguaje maravilloso, ¿sí?, también va a entregarle esa información a los estudiantes para que puedan participar de este concurso. ¿Cómo se va a entregar el texto? Esto viene detallado en las bases, pero ¿quién va a recibir los cuentos? Va a ser nuestra bibliotecaria Magdalena Viñó, para que nosotros los profesores, ¿cierto?, tengamos una revisión más objetiva. Y luego de que lo revisemos nosotros, se los vamos a pasar a otras personas, que por ahí podrían ser Alma, Verónica y Marcelo, si es que tienen tiempo claramente, ¿sí?, para poder sacar un primer, segundo y tercer lugar de cada categoría. Esto es un gran proyecto, de verdad. Vamos a pasar en junio a un concurso hecho por el Departamento de Artes para ilustrar los microcuentos ganadores. En agosto vamos a tener una exposición artística de todas las ilustraciones seleccionadas. Y a fin de año vamos a publicar un libro con los microcuentos ilustrados y con un prólogo histórico, donde el Departamento de Historia de nuestro colegio va a recoger las voces de distintas personas de la comunidad
para que nos cuenten también cómo ha sido su transitar por este colegio que es nuestro Seminario Pontificio Menor. Entonces yo los quiero dejar a todos y a todas muy, muy invitados a que participen de este proyecto, que se sumen con la escritura, cuenten con todo nuestro apoyo, y de verdad va a ser una experiencia muy bonita, pero tenemos que construirla todos juntos. ¿Magda? Acá. ¿Sí? Sí, estoy acá. Ya. Nos quedan 6 minutos. Quiero dejar de compartir esto un segundo, porque les quiero presentar algo que mencionó el rector al inicio de la jornada, que fueron los trabajos del Departamento de Música, ¿ya? Nosotros le pedimos al Departamento de Música que generara melodías de los sellos formativos, ¿ya? Porque esto es un trabajo en conjunto con Convivencia y con el Departamento de Lenguaje. Entonces les quiero mostrar algo que salió muy, muy bonito, ¿ya? Que está acá. Ustedes lo pueden ver en las redes sociales del colegio, en Facebook, en Instagram. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Espérenme. Como que se pega el computador. Somos chicos del seminario, estudiamos y jugamos todo el rato. En nuestras casas nos conectamos con el respeto y el contacto todo el rato. Somos chicos del seminario, estudiamos y jugamos todo el rato. En nuestras casas nos conectamos con el respeto y el buen trato todo el rato. Ay, no sé qué fuera. Espérenme un segundo, esa es la musicalización ahí. No sé de dónde salió. Espérenme un segundo. Ah, Facebook. Ya. Listo. Entonces, les quería dejar ese trabajo que también hicieron. Como pudieron ver, ese era el segundo básico A y segundo básico B. Son chiquititos. Lo hicieron increíble ahí tocando sus metalófonos y le damos las gracias al profe de música. Magdalena, no sé si quieres decir algunas palabras para cerrar. ¿Estamos listos? No, darle las gracias a quienes estuvieron hasta el final nomás. Nada que decir. Alma, Marcelo, Verónica, unas palabras de despedida. Sí, muchísimas gracias. Lo he pasado increíble, maravilloso conocerlos, conocer a Marcelo, conocer a Verónica, estar con Magdalena. Muchas gracias. Y yo muchísimas gracias, y bueno, invitarles a, bueno, este es el libro, a seguir Ediciones Urañas, editorial local de Antofagasta, con muchos escritores antofagastinos, lo pueden ver en redes sociales, Ediciones Urañas. Catarte Ediciones, que es una editorial ariqueña de ciencia ficción y terror, y también Editorial Mestiza, que tiene unos compilados a nivel nacional, que son muy lindos, y libros artesanales, todos ellos tienen redes sociales, Editorial Mestiza, Catarte Ediciones, ahí les voy a escribir, y Ediciones Urañas, para que también conozcan otras voces de distintos territorios que aquí están creando, ¿no? Desde los márgenes frente a la gran capital. Eso, y muchísimas gracias. Y por acá invitarlos también a que sigamos en contacto. Y obviamente están las puertas del Departamento de Lenguaje del colegio donde trabajo, en Inmaculada Concepción, que este año cumplimos 130 años. Sí, son caletas, es un montón, 130 años. También estamos de aniversario, y para el próximo semestre yo creo que voy a estar en contacto de nuevo a través de Gabriela, porque tenemos algo que consideramos como muy bacán, que es celebrar la Antártida. A propósito, y desde un imaginario de la sexta región, y decir, ¿cómo imaginar el hielo, la Antártida, nosotros, si somos viñas y frutas? Entonces también como esta instancia de hacer instancia multidisciplinaria y aprovechar este tema de la conectividad
y agradecer que podemos conectarnos gracias a lo digital en experiencias de colegios de Santiago, personas de Antofagasta, acá en San Fernando. Así que bienvenida a la era digital, celebrémosla, y así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos por haberse quedado hasta el final. Por ahí quedaron algunas preguntas en el chat, así que de verdad les agradezco si las pueden leer de pronto los invitados. Y esperemos que volvamos a estar todos juntos de nuevo, volver a compartir nuestras experiencias con los libros, sobre cómo los libros nos permiten convivir en sociedad, cómo la palabra es base para la convivencia social. Yo creo que desde allí podemos conectar todo el trabajo que hemos hecho en esta semana, y con esto ya me despido, siendo las 19:30 en punto, terminamos puntualísimo. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas, y nos veremos en una próxima instancia. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, muchas gracias.